Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura Catacama, Olancho, Honduras. En este caso les vamos a hablar de lo que es un tema muy importante, direccionamiento de racimos de musácea en un sistema agroforestal. Vamos a empezarles por definir qué es un sistema agroforestal. Un sistema agroforestal es una forma de uso de la tierra en donde plantas leñosas perennes interactúan biológicamente en un área con cultivo, con el propósito fundamental de diversificar y optimizar la producción. En este caso les vamos a hablar cómo está compuesto un sistema agroforestal. Está compuesto por tres diferentes tipos de sombra, lo que es la temporal, lo que es la intermitente y la permanente. En este caso, en la temporal, usamos las musáceas, que van ubicadas a un distanciamiento entre 3.5 entre planta y 3.5 entre surco. La intermitente, que está, en este caso utilizamos lo que es madreado, Glycida sepium, va ubicado de 7.5 entre planta y 7.5 entre surco. En la permanente utilizamos lo que es la caoba, Esguitenia macrófila, en este caso ubicado de 14 metros entre planta y 14 metros entre surco. Nuestro cultivo principal, en este caso que es el cacao, va ubicado a una distancia de 3.5 entre planta y 3.5 entre surco. Dentro de las ventajas de este sistema tenemos un cultivo principal, que es el cacao. Pero este es un cultivo que nos va a generar ingresos en un tiempo un poco tardado. Entonces tenemos las musáceas que son temporales, una sombra temporal que nos va a generar un ingreso por la venta de su fruto dentro del año. Podemos programar incluso las épocas o las fechas de corte. Tenemos otra ventaja, tenemos la cantidad de materia orgánica que cae en la parte baja de nuestro suelo, nos ayuda a mejorar las propiedades físico-químicas del suelo. Tenemos, en el caso de la sombra intermitente, que tenemos el mareado, el Glycida sepium, es un fijador de nitrógeno, entonces tenemos un aporte de nitrógeno en nuestro suelo. Hay otras ventajas, como en nuestro suelo, en nuestro cultivo, necesitamos sombra, entonces ese aporte nos lo brindan las otras plantas, el asocio que tenemos con estas otras plantas. Tenemos sombra. Dentro de otras ventajas que podemos encontrar en este sistema es una biomasa donde podemos encontrar leña, recoger postes. Además de que a futuro obtendríamos madera como ser de la sombra permanente, que en este caso se usa la caoba. Pero también en este sistema hay desventajas. Tenemos desventajas, que es un sistema que necesita manejo y conocimiento para poder asociar los requerimientos nutricionales como también requerimientos de sombra, en este caso del cacao, y saber manejo de la huerta, de la musácea, manejo de las plantas intermitentes como ser el Glycida sepium en este caso. Dentro de estas desventajas tenemos, para el caso de las musáceas, tenemos que las musáceas sufren un problema de embalconamiento, que estas plantas al embalconarse nos pueden caer encima sobre nuestra planta de cacao, que es la que necesitamos proteger más, porque nuestro cultivo que nos va a generar, nuestro cultivo principal, necesitamos protegerlo. Entonces aquí tenemos un problema de embalconamiento, y si las musáceas nos caen sobre o se embalconan sobre nuestra planta de cultivo permanente, podemos obtener daños, y una planta dañada pues retarda su crecimiento, retarda su producción, entonces estamos en problemas. Estamos en un territorio como el nuestro, que es Honduras, que presenta el 65% de zonas laderas, y el resto de este porcentaje está cultivado por cultivos como las hortalizas, algunas pasturas
las gramíneas como el maíz y las leguminosas como son los frijoles. Entonces estas planicies ya están cubiertas por estos cultivos. Entonces la alternativa de nosotros es que solo nos queda las zonas laderas, pero acá vamos a presentar grandes problemas en las laderas, como son las erosiones de los suelos. Algunos cultivos no se pueden adaptar porque se acaban o por el viento los destruye. Entonces la única alternativa, o hay que buscar alternativas para darle provecho a estas pendientes, es hacer algunas técnicas agronómicas que nos sirvan a nosotros, buscar una rentabilidad a estos cultivos, así darle mayor aprovechamiento a una superficie de suelo como son las laderas. El principal problema que vamos a presentar en las laderas es el acame. En el caso de la planta de musácea, esto se debe a que no estamos controlando a qué lado de la pendiente va a nacer el racimo. Entonces, el problema es el sistema radicular que tiene esta planta. El sistema radicular de la musácea es un sistema bastante superficial, lo podemos ver en este caso. Entonces, al no haber un suficiente sostén de las raíces y con el peso del racimo, si está a favor de la pendiente, entonces esto va a provocar que la planta se arranque desde la raíz. Entonces, esta planta, si es de porte alto, puede dañarnos nuestro cultivo principal, que es el principal objetivo de nuestro sistema. Entonces, en una de las prácticas que podemos hacer para evitar este problema es el direccionamiento de los racimos. Entonces, también podemos elegir variedades que no sean muy pesadas. Tenemos en nuestro país el FIA 21 y el FIA 25, que son variedades que producen racimos demasiado grandes. Entonces, esto provoca que el peso de estos racimos doblen a la planta. Entonces, se recomienda más en ladera y en nuestros sistemas agroforestales sembrar el curaré enano, que este es un plátano cuyo racimo es menos pesado que en estas variedades de porte alto, y entonces vamos a evitar en gran medida este problema. Aquí estamos en una zona plana y podemos observar que en muchas plantas de este sistema encontramos este problema. Entonces, lo que tratamos de hacer es buscar nuevas alternativas para solucionarlo. Ahora próximamente le vamos a hablar de lo que es la morfología de una planta de musácea. Vamos a empezar por definir lo que es el sistema radicular. El sistema radicular de una planta de musácea es fasciculado, superficial, lo que le permite a la planta fijarse, sustraer aguas y nutrientes para transportarlos próximamente a lo que es la planta en general. Tenemos lo que es el rizoma o cormo, lo que comúnmente se conoce. Este es el tallo principal de una planta de musácea. Dentro del rizoma se encuentra un meristemo de crecimiento, que es el que va a dar el origen a lo que son las vainas foliares. Las vainas foliares, pues, es lo que se conoce comúnmente como el pseudotallo. El pseudotallo está conformado prácticamente en un 90% por agua, lo que puede resistir racimos de hasta 50 kilogramos. Próximamente tenemos el área foliar, que pues es el que necesitamos para la captación fotosintética, y luego tenemos el racimo. Empezamos por el raquis, tenemos el racimo, lo que primeramente va a ser el área floral y eventualmente se va a convertir en lo que conocemos como los frutos o bananos. Bueno, como punto siguiente muy importante que vamos a tomar en cuenta son dos características principales que tiene la musácea, que son los dos hijos que nacen de ella. En este caso son los hijos del agua y hijos de espada.
Entonces, ¿cuál es la característica principal que vamos a tomar en cuenta de estos dos hijos? Se los voy a explicar a continuación. Aquí tenemos el ejemplo vivo de lo que es un hijo de agua. Como pueden ver, ya desde que él tiene un poco crecimiento, él tiene la necesidad de abrir las hojas. ¿Por qué? Porque él nace de una parte del tallo de la madre y la otra parte de la base. O sea que la madre no le comparte todos los nutrientes necesarios para que él realice la fotosíntesis. Entonces, él tiene la necesidad de abrir las hojas a temprana edad para realizar la fotosíntesis. Por eso es que se queda de esta forma raquítica. Cosa contraria que pasa con el hijo de espada. Como pueden ustedes ver, este tiene una forma cónica, invertida. ¿Por qué? La base es frondosa y como pueden ver, ya las hojas hasta ahorita, que ya tiene una edad avanzada, las va abriendo. ¿Por qué? Porque este hijo nace directamente de lo que es la madre. Entonces, este hijo no tiene la necesidad de abrir sus hojas a temprana edad porque todos los nutrientes los requiere y los está tomando de la madre. ¿Cuál es la característica importante que vamos a tomar en cuenta en estos dos hijos? Que este hijo de espada es el que vamos a utilizar para continuar la progenie de nuestra especie. Una de las prácticas más importantes de las actividades antes de siembra en musáceas sería el moldado del cormo. ¿Por qué moldamos el cormo? Un paso número 1 sería para la sanidad, porque así evitamos el transporte de algunos patógenos, ya sea pues plagas o enfermedades, a nuestra futura parcela a sembrar. Uno de los otros objetivos sería el transporte. ¿Por qué? Porque es más fácil transportar solo el cormo que transportar toda la planta en sí. Y el otro objetivo sería el estimular el crecimiento de algunas raíces del cormo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente cortamos de aquí y empezamos a cortar las raíces. Eso se le llama el moldado. Entonces empezamos a cortar, así vemos si hay posiblemente algunos huevos de picudo, si miramos si picudo, o podemos ver si en verdad podemos transportar un hongo. Bueno, al momento de sembrar en ladera debemos de prevenir la erosión, que principalmente es causada por la lluvia al caer sobre un suelo descubierto. Entonces, dentro de las prácticas que podemos hacer para evitar esto, está mantener el suelo cubierto con hojarasca. Podemos utilizar cercas vivas con leguminosas, o también los tallos de las musáceas nos pueden servir al orientarlos en contra de la pendiente. También se pueden hacer terrazas individuales, y para todas estas prácticas debemos de realizar curvas a nivel. Entonces, para empezar, tomamos la pendiente promedio, que la medimos en distintas zonas de nuestra ladera. Luego proseguimos a realizar las curvas a nivel, las cuales van a estar distanciadas cada 3.5 metros, que va a ser el distanciamiento de siembra. Una vez que se han trazado lo que son las curvas a nivel, se procede a lo que es el marcado y el abollado. Anteriormente habíamos dicho que la distancia entre los cormos va a ser de 3.5 metros. Entonces, el marcado lo podemos hacer con estacas, y donde va a estar cada estaca ahí vamos a hacer un agujero. El agujero para lo que es la incorporación del cormo tiene que ser un poquito más grande que el cormo. Para dar en detalle el direccionamiento del racimo del plátano, procedemos a ver que la dirección donde se hizo el corte del pseudotallo
a esa dirección va a salir el raquis o el racimo. Entonces, en este caso, el cormo se va a sembrar acostado o en forma de V. ¿Por qué? Porque el pseudotallo no es el que va a germinar, sino que lo que van a germinar son los nuevos brotes laterales del cormo. Entonces, hay que también recalcar que este sistema también se puede hacer en vivero. Este método se puede utilizar en vivero sembrando de la misma forma. Entonces, procedemos a la siembra. Como nosotros queremos ver que el racimo nazca en contra de la pendiente y no a favor, entonces el corte va a ir en dirección en contra de la pendiente. Y cuando ya haya germinado van a salir varios brotes de este lado de aquí del cormo. Entonces solo vamos a dejar uno, el más vigoroso de ellos. Entonces procedemos a lo que es la incorporación del suelo o sustrato, y le pueden agregar también fertilizantes orgánicos al momento de la siembra. Hay que recalcar que esta técnica todavía no está comprobada científicamente, sino que se ha hecho a base de experiencias a nivel de campo. Y por lo mismo queremos dar agradecimientos al ingeniero Nelson Paguada, quien es docente de aquí de la Universidad Nacional de Agricultura, quien ha hecho esta experiencia a nivel de campo en la zona de Patuca, en el departamento de Olancho, Honduras. Y agradecer a este grupo que hemos trabajado esforzosamente para realizar este video, y a la Universidad Nacional de Agricultura por darnos el hospedaje en esta institución superior.